Allá por el 1500 a.C. se inició en el continente americano un periodo de asentamiento y desarrollo marcado por la agricultura. Este periodo de formación es llamado periodo formativo. Dicho periodo tuvo su fin cerca del 300 después de Cristo, es decir, hace 1720 años, y para ese momento las tribus nómadas que habían rondado Centroamérica y la frontera sureña de Norteamérica se dijeron a sí mismos: ya no vamos a ser una tribu, ¿viste? Llevamos ya muchos años yendo de allá para acá, teniendo influencia de mis amigos los olmecas, siendo listos, practicando agricultura primitiva y haciendo templos de madera, además de casitas muy lindas de barro y piedra. Ahora vamos a ser una civilización, los mayas. Como dije antes, los mayas se ubicaron al sur de Norteamérica y al norte de Centroamérica, es decir, en la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Guatemala. Pero no aparecieron así porque sí, poco a poco fueron expandiéndose. Sus ciudades nucleares primigenias fueron Tikal y Huasactún, en la región de Petén, en Guatemala. Estos carnales vivían tranquilamente pescando y recolectando vegetales, así como talando árboles y expandiendo sus ciudades, creando centros ceremoniales y cosas así. También les gustaban las figurillas y las vasijas de cerámica, aunque el toque distintivo era el uso del jade. Les mamaba el jade. Quiero hacer una bonita aclaración y una recomendación de cómo aproximarnos a la historia en general. Dentro de la historia de la humanidad se comete muy fácilmente el vicio de dividir entre buenos y malos, un error garrafal, pues esto solamente propicia que se juzgue al pasado con los ojos del presente. No podemos decir que las cosas que hayan pasado en una sociedad hace muchísimos años hayan estado mal o bien, pues el contexto simplemente era diferente. Debemos abordar la historia como un aprendizaje, cosas que pasaron y se acabó. Eso nos ayuda a comprender la sociedad actual, por eso estudiamos historia. Todo este choro, ¿para qué? Para mirar de forma objetiva a las civilizaciones precolombinas. Los mayas fueron genios, sí, y tuvieron grandes aportes y un desarrollo tecnológico impresionante, pero no eran buenos y tampoco eran malos. Si bien hubo grandes aportes de estos carnales, las cosas requieren sacrificio, y los mayas eran tribus violentas, que cometieron cosas que si lo viéramos con el ojo social moderno, serían terribles. Estos compas sometían y esclavizaban tribus pequeñas y sacrificaban tanto seres humanos rivales o miembros de la comunidad como animales. Todos estos rituales bajo la supervisión de un sacerdote. La conquista de los territorios usualmente venía con la humillación de los soldados y caudillos de la ciudad o localidad conquistada. Y sí, dije también comunidades pequeñas, donde no habían grandes soldados, sino agricultores y pescadores. ¿Te acuerdas cuando ves una pelea en Facebook y hay gente diciendo: en mis tiempos dejabas que el rival se parara y a seguirle, y si perdías, se daban la mano y todo chido? Pues un maya te hubiera puesto una tiza en el suelo, te habría humillado junto a tus compas, quemado tu aldea y esclavizado a tus mujeres. Pues en esto de andar peleando con sus propias tribus y destruyendo ciudades rivales, los mayas comenzaron con su expansión territorial, más hacia el norte, y se fundaron grandes ciudades representativas, como Piedras Negras, Palenque, Bonampak y Copán, mismas ciudades que por allá del 650 después de Cristo del periodo clásico alcanzarían su máximo esplendor. Este esplendor comprende estelas de piedra, textos narrativos, el uso de los colores verdes y azules en honor a sus piedras preciosas como el jade, calendarización de días solares, máscaras funerarias, educación de élite en algunas ciudades y una aproximación a la espiritualidad impresionante. La figura más fuerte maya era el sacerdote, quien estaba inculcado en las áreas de la medicina, la guerra, la magia y la astronomía. Sus templos y ciudades estaban dedicados a deidades celestiales y espirituales, y su mitología era representada en códices y en estelas, donde preservaba a sus guerreros, héroes, dioses y leyendas. También, la región geográfica donde se asentaron, en medio de la selva, fue muy importante para su acercamiento con la naturaleza, adorando al jaguar como símbolo de poder, por ejemplo. La escritura maya tiene caracteres demasiado característicos por sus figurillas orgánicas, circunferencias, curvas y espirales. Es algo que caracteriza a este tipo de escritura. El esplendor maya duró cerca de 200 años antes de que las tierras, ya erosionadas por los cultivos y la falta de fertilizantes, comenzara a ser inútil para la agricultura. Los cenotes formaban una parte importante para la recolección de agua, pues las sequías eran intensas, y eso de durar cerca de 8 meses sin agua más que la de los lagos. Y aparte, Teotihuacán había caído,
por lo que el flujo de mercancía terminó. Y pues está cabrón. Y no solo eso, sino que también hubo revueltas sociales, pues el pueblo no contaba con derechos y era presionado por la clase gobernante para realizar tareas de artesanía y recolección de alimentos a marchas forzadas. Mismos alimentos que pronto se acabarían. La sucesión entre gobernantes y sacerdotes era patrilineal, o sea que los hijos tomaban el manto de los padres, así que el pueblo común no podía aspirar a un cambio gubernamental y por lo tanto comenzaron a haber levantamientos contra los sacerdotes y pues revueltas en las ciudades, lo que ocasionó que otros pueblos aprovecharan dichas revueltas e invadieran y saquearan a las ciudades de los mayas, o sea, mayas partiendo de la madre a mayas. Esta nueva crisis hizo que los pueblos mayas migraran hacia el norte y ya para el periodo posclásico, o sea entre el siglo X y XVI más o menos, se asentaran en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, donde tuvieron una pequeña disputa con los pueblos invasores toltecas que venían liderados por un loquito rey sacerdote llamado Quetzalcóatl. Pero como somos mayas hoy, le vamos a decir su nombre maya. Kukulcán. Logró unificar a los dos pueblos e impuso un régimen militarista, además de su culto religioso. Ahora que menciono a este carnal, Kukulcán, los toltecas eran de cuidado, o sea, casi no se metían con nadie, pero cuando lo hacían, les partían toda su madre. Pero eso es algo que hablaremos cuando les toque el turno a los toltecas. Su nuevo asentamiento fue Chichén Itzá, donde recrearon una antigua Tula, bajo la mirada de Kukulcán, que cuidaba de los mayas toltecas. Cabe mencionar que el templo de este carnalito, Kukulcán, tenía escalinatas a los 4 lados y tenía una vista muy chida de la península en la parte superior. Pues ahí estaban los mayas bien felices hasta que con el levantamiento de la ciudad de Mayapán vinieron los problemas, pues las revueltas entre ciudades rivales e invasores no se hicieron esperar. Pero en resumen, Mayapán se impuso sobre las revueltas y quedó como la ciudad con mayor poderío, esclavizando a los señores de las ciudades más pequeñas para asegurar obediencia y sometimiento, y forjando así alianzas matrimoniales. Y la gente que causaba problemas, ¡esclavos para los pueblos vecinos! El fin de la civilización maya vino cuando, después de una exitosa revuelta, la ciudad de Mayapán cayó y sus gobernantes fueron asesinados, y las ciudades dominadas recuperaron su independencia. Los mayas negaron la influencia tolteca y volvieron al mayismo clásico. Esa palabra no existe, ¿verdad? No. Regresaron a sus asentamientos antiguos en la zona del Petén, pero sus conflictos internos y la decadencia por la que habían pasado hizo que el sometimiento español, que llegaron a Yucatán por allá del 1517, fuera mucho más fácil. Para 1520, todos los pueblos mayas habían sido sometidos y en 1524, Pedrito de Alvarado fundó en Guatemala la ciudad de Quetzaltenango, conquistando todo el territorio de Guatemala. Pedrito de Alvarado. Guarden ese nombre. Estos fueron los mayas, una gran civilización, pero que lamentablemente cayeron presa de sí mismos y pues a manos del ejército español. Esto es todo por hoy. Adiós.